Bueno, todo tiene un final, todo termina. Si todo va bien, esta va a ser la última media hora que me van a tener que escuchar. Vamos a ver la última unidad que es sobre caracterización textural. Y cuando hablamos de caracterización textural, nos vamos a concentrar en dos variables principales, la determinación de tamaño de partícula y determinación de tamaños de poros o técnicas de porosimetría. Con respecto a la determinación de tamaños de partículas, ya vieron ustedes la importancia que tiene cuando vimos, por ejemplo, sinterizado, que veíamos que, por ejemplo, para evitar la recristalización secundaria, era conveniente partir de una distribución homogénea de partículas. Bueno, de alguna manera hay que lograrla. Es decir, no solamente caracterizar, sino también obtener una partida de una distribución homogénea. Entonces, parte de las técnicas que vamos a mencionar tienen que ver también con cómo separar las partículas según su tamaño, ¿sí? Bueno, ánimo, que esta es la última. Comencemos con tamaño de partícula. Los tamaños de partículas que vamos a estar hablando en todos los procesos de determinación de tamaño y de separación van desde un tamaño coloidal, que es aproximadamente 0,1 micrómetro, hasta tamaños que pueden ser analizados con el ojo simplemente, que sería más o menos 1 milímetro. Siempre vamos a hablar de diámetro de partícula, aunque sabemos que en general no son esferas, pero bueno, hay un diámetro equivalente. Otra definición que tenemos que considerar es la idea de partícula, que no necesariamente vamos a estar hablando de un grano, porque en general las partículas son policristales, y no necesariamente una particulita va a coincidir justo con un grano. Según distintos tipos de tamaños, son las técnicas que podemos utilizar para medir y o separar, ¿no? Por ejemplo, el tamizado me sirve para partículas que son mayores a 45 micrómetros. Si fueran menores, se tienden a enganchar en los tamices y pierde eficiencia. Por otro lado, si utilizo microtamices y utilizo ultrasonido para poder quitar las partículas que se quedan atrapadas, puedo bajar a partículas incluso menores de hasta 10 micrómetros. Luego, si quiero ir todavía más abajo, en los tamaños, siempre hablando de micrómetros, em, tenemos la microscopía óptica, más un software de analizador de imágenes, podemos ir entre 1 y 10 micrómetros. Luego, con un microscopio electrónico, pasamos a rangos incluso que llegan hasta 10 a la menos 3. Más pequeño todavía, podemos usar el ultrasonido, que en definitiva lo que hace es medir tiempos de vuelo de partículas en un analizador de aire, y llegamos incluso hasta 2 en este caso, ¿no? Para separación también tenemos la sedimentación en líquidos, que en realidad me valgo del el tiempo de caída de una partícula en un fluido y llego a valores realmente muy pequeños. Tenemos técnicas como la turbidimetría, en la cual se analiza un recipiente que contiene las partículas y que claramente va a dispersar la luz si tiene partículas en suspensión, y esa que tanto dispersa la luz es un reflejo no solamente de la cantidad de la concentración, sino también del tamaño, y de eso entonces uno puede sacar medidas en este rango. Si utilizo un rayos X en lugar de luz, puedo ir todavía más abajo. Luego hay técnicas de absorción de gases, que en realidad se utilizan no tanto para tamaño de partículas, sino más para tamaño de poros y área superficial. Y por último, métodos de dispersión de luz, donde ahora sería similar a este caso, pero analizo con luz láser y me fijo que tanto se dispersa a distintos ángulos y saco entonces una distribución de tamaños. Para el caso de la microscopía, cuando la partícula es irregular, lo que se mide en realidad son las distancias en lados opuestos y se hace un promedio, y de esa manera se tiene una especie de diámetro equivalente. En términos de microscopía, medir, o sea, tomar una imagen y medir las partículas por algún método, pero de manera manual, ¿no? Decir, bueno, a ver, tengo una de tal diámetro, tengo otra de tal diámetro, y así hacer una cuenta después de una distribución, sería extremadamente tedioso. De hecho, se hacía así con métodos parecidos antes de los que existieran los software de procesamiento de imágenes. Pero ahora eso está, los software existen, y lo que hacen en definitiva es detectar de manera automática los diámetros con ciertos parámetros que uno tiene que estar utilizando o seteando, y de esa manera ofrecer toda la distribución. Acá, por ejemplo, no siempre es tan fácil cuando
el contraste con respecto al fondo no es tan claro. Acá podemos ver dos imágenes tomadas de microscopía electrónica de transmisión de unas partículas que estábamos haciendo para un trabajo en donde esto eran partículas que ingresaban luego a una matriz y tomamos las imágenes para sacar una distribución. El problema de esto es que había realmente una diferencia enorme entre particulitas como estas que están acá y esta gran roca que aparece en esta imagen. Entonces no siempre es fácil, más que nada, tener una imagen que sea representativa de toda la distribución, ¿no? De golpe, si uno se queda con pocas imágenes y toma estas y aparecen muchas de estas partículas grandes, podés hacer correr la distribución hacia tamaños mayores o hacia tamaños menores si por el contrario justo no aparecen. Por lo tanto, es muy importante que el tamaño de las imágenes, perdón, que la cantidad de imágenes a analizar sea estadísticamente significativa, ¿sí? Y la muestra a su vez tiene que ser representativa en la medida de lo posible de toda la cantidad digamos, de la partida de partículas en ese caso. Y una técnica que vamos a ver ahora es la técnica de tamizado. Se utiliza mucho para caracterizar tamaños de partículas y tener la distribución de tamaños, no solamente separar partidas en base a un tamaño de corte, sino también ir, digamos, ver en cada fracción de tamaños cuánta masa o qué porcentaje de las partículas caen dentro de esa fracción. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, ustedes han probablemente de niños jugado en la playa con un tamiz, ¿sí? Ahí tienen un flashback y se acuerdan cuando estaban jugando y ahí tuvieron la inspiración para ser ingenieros en materiales, ¿eh? Básicamente es un plato, como este caso, que tiene mallas que tienen diferente tamaño y dejan pasar distintos tamaños de partículas, ¿eh? Y entonces lo interesante es que en este tamiz de acá, por ejemplo, van a estar las partículas que son más pequeñas que la malla del tamiz de arriba, pero más grandes que la malla del tamiz de abajo. Entonces lo que uno va a tener aquí es frecuencia y D o tamaño, y en realidad lo que va a tener es una especie de histograma, ¿no? Que diga, bueno, los distintos tamaños, qué porcentaje de las partículas caen dentro de esos tamaños, ¿sí? En principio es importante, uno pone toda la carga por arriba y con una máquina que vibra, fuerza de alguna manera o ayuda a las partículas a ir cayendo hacia abajo, ¿sí? Hasta que tenemos abajo el colector que finalmente recoge las partículas más pequeñas que el último tamiz, ¿sí? Habíamos visto que el límite eran los 40 micrones, eso tiene que ver con que las mallas más pequeñas son muy delicadas. Imagínense un agujerito de 40 micrones que es fácil que a veces se queda enganchada una partícula y se empiezan a dañar o se deforme. Entonces, de hecho, son cada vez más frágiles y más difíciles de utilizar. Las aberturas o el diámetro del espacio que tiene para que pase la partícula están normalizados en series de números decrecientes, como es por el caso de la serie ASTM, la serie de Estados Unidos, o la serie de Tyler, que es otra también serie conocida. También existen normas como las normas alemanas, las normas internacionales ISO. Cada una tiene de alguna manera su forma de medir y de ordenar a los tamices, ¿no? En la STM, por ejemplo, entonces tenemos un número que representa cuánto es el número de aberturas o de alambres que uno se cruza por pulgada lineal. Por eso es que cuanto más grande es el número, más chiquito en realidad es el espacio de la separación que hay entre los alambres y por lo tanto el tamaño de partícula que puede llegar a atravesarlo, ¿no? Fíjense cómo las normas piden, por ejemplo, cuando hay que hacer una recertificación. Si uno tiene tamices certificados, significa que alguien los chequeó y de alguna manera puede asegurar que lo que miden es lo correcto, ¿no? Se supone que los muy pequeños, y fíjense aquí, los que tienen 0,005 milímetros de separación, que es prácticamente nada, después de un uso uno tiene ya que mandar a certificarlo sí o sí. Después, los otros, a los 20 usos o 6 meses sin que se utilicen, hay que recertificarlo. Cuanto más grandes, menos se dañan. Entonces se va incrementando el tiempo digamos, para el cual se requiere una recertificación y el número de usos que requiere lo mismo, ¿sí? Entonces acá tenemos esa información de los tamices. Algunas limitaciones de esta técnica es, por ejemplo, que los efectos electrostáticos van a tender a hacer que las partículas se junten entre sí
y partículas que deberían pasar un tamiz no lo van a hacer. Por otro lado, las mallas más finas, como ya dijimos, se dañan con la manipulación y la limpieza, y las partículas que tienen un tamaño similar al de la malla en general van a quedar ahí atrapadas, lo cual es un problema. Por otro lado, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Imagínense que uno tiene este espacio para que pase la partícula. La partícula va a pasar según su diámetro menor, no su diámetro mayor. Por lo tanto, esto en realidad lo que va a hacer es que va a subestimar el tamaño. Entonces, fíjense que tenemos dos efectos que son encontrados. Por un lado, el hecho de que los polvos tengan, desde el punto de vista electrostático, uniones, van a hacer que uno mida un tamaño más grande del que es, porque la partícula tendría que haber pasado, pero como están pegadas, entre comillas, no pasan. Pero desde el punto de vista de la malla y el hecho de que pasa según su sección más finita, ahí en realidad se estaría subestimando. Una cosa interesante es que también, si tiene mucha humedad, también hay aglomeración. En ese caso sería por otro tipo de fuerzas, tal vez capilares, pero no por fuerzas electrostáticas, pero también podría ocurrir lo mismo. Em, Como yo les había comentado, la técnica no solo sirve para medir distribución de tamaño, sino también para separar fracciones determinadas. Entonces, quiero hacer un sinterizado y quiero que el tamaño de partículas no esté entre este rango. Bueno, tomo esa fracción del tamizado y la utilizo. Otro método para medir el tamaño de partículas es el método de sedimentación. Y lo que uno obtiene ahí en realidad es el diámetro de Stokes. De acuerdo a la ley de Stokes, uno sabe que la velocidad de caída de una partícula en un fluido determinado va a estar asociado a cuál es su diámetro, ¿sí? Al cuadrado en este caso, la gravedad, la densidad de la partícula y la densidad del líquido y la viscosidad del líquido, ¿sí? Donde ese dp que está ahí es el diámetro equivalente esférico, diámetro esférico equivalente. Ustedes hicieron fenómenos de transporte, esto lo conocen bien, ¿sí? Entonces, claramente un fluido puede ser un medio por el cual uno puede medir y también separar partículas. Bueno, aquí explica lo que es el diámetro de Stokes, ¿no? Que sería el diámetro correspondiente a una esfera que tiene la misma densidad y que tenga la misma velocidad de caída, ¿cierto? ¿Cómo es que se mide esto? Bueno, uno en realidad va a tener los datos puede medir la velocidad de sedimentación analizando la concentración de los sólidos en el líquido a medida que pasa el tiempo, o bien recogiendo los sólidos en el fondo y viendo cómo avanza la cantidad de partículas por peso, por ejemplo, ¿sí? En función del tiempo. Esto es una balanza de sedimentación, es muy simple, ¿sí? Es un dispositivo en el cual uno tiene todo este aparatejo para poder medir el peso, ¿sí? De las partículas que van cayendo en este plato inferior, ¿sí? Entonces, claramente el tiempo va a estar asociado a un tamaño y por lo tanto, en definitiva, uno va a tener una distribución de tamaños, porque va a decir, bueno, a ver, qué tanta masa cayó en este rango de tiempos que corresponde a este rango de tamaño, ¿cierto? El tipo de gráfico que se obtiene aplicando la ley de Stokes y básicamente son curvas que dicen, ¿no? Abajo tienen el diámetro, es decreciente en este sentido, y en este lado tiene el porcentaje de la masa, y lo que nos dice es qué porcentaje de las partículas tienen un diámetro menor a, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos situamos acá, ¿sí? Podríamos ir para abajo y calcular, no sé, esto será 50 micrones más o menos, nos está diciendo que el 30% de las partículas tienen un diámetro menor, ¿sí? A ese diámetro de 50 micrones. Lógicamente, a medida que voy barriendo, en algún punto, todas las partículas tienen un diámetro menor a un tamaño muy grande, que sea el número que está acá. ¿Sí? Pero fíjense cómo la curva en realidad va como invertida de alguna manera, ¿no? Porque nos dice eso, porcentaje de masa de partículas con un diámetro menor a el valor que estamos leyendo aquí en X en este caso. ¿Sí? Otro método es el método de sedimentación, pero asociado a la absorción de rayos X. En ese caso, un haz de rayos X de baja intensidad es bueno para medir el nivel de concentración, ¿no? Porque el nivel de absorción de
es proporcional a cuánta masa se interpone en el camino de ese haz de rayos X. Entonces, la concentración de partículas se detecta en función de el tiempo y de la profundidad en mi recipiente o mi celda de sedimentación. Se utilizan soluciones diluidas, más o menos 1% en volumen de sólidos, ¿no? Con respecto a líquidos que no necesariamente tienen que ser agua, pero bueno, se usa agua también. Y dependiendo de los valores de la densidad y la viscosidad del fluido, puedo barrer tamaños de partículas de cientos de micrones hasta 0,2 micrones de diámetro. Otra técnica es la técnica de dispersión de luz. Consiste básicamente en iluminar una muestra que tiene las partículas en suspensión. Y va a ocurrir lo siguiente, porque se ilumina con luz láser a diferencia de las otras técnicas. Va a haber un proceso de dispersión de manera tal que las partículas más grandes dispersan en la zona cercana al ángulo de incidencia, mientras que las partículas más pequeñas dispersan a ángulos mayores. ¿Sí? Entonces básicamente lo que hace el equipo es hacer un barrido todo a lo largo de la muestra, censando, y de esa manera puede tener una idea de cuánta es la intensidad de luz dispersada en los distintos ángulos y asociarla a tamaños de partícula. Todo esto tiene un cálculo atrás que tiene que ver con la teoría de dispersión de Mie, que básicamente asocia esa distribución angular en función del tamaño, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que hace el equipo, ¿sí? Entonces, como decíamos hoy, láser muestra en suspensión todo un paneo en un ángulo. Lo bueno de esto es que todo ese paneo en los equipos modernos se hace en menos de un minuto, es decir, que la muestra se analiza muy rápidamente. Y además hay una particularidad, que es que el ángulo de dispersión va a cambiar con la longitud de onda de la luz que yo estoy utilizando. Por lo tanto, cambiando la fuente láser y utilizando otros colores, ¿sí? Es posible cambiar el rango de medida y así barrer distintos tamaños. Otra técnica es la medida del tiempo de vuelo. La diferencia con las otras técnicas es que no necesito disolver en un líquido las partículas, sino que simplemente las tengo que, digamos, arrastrar por un gas, parecido, digamos, seguramente hay un sistema tipo ciclón, en el cual las partículas son arrastradas, y luego básicamente lo que tengo es esta cámara que está aquí, en donde por la forma de esta boquilla, al salir de aquí el aire se expande y las partículas son aceleradas, y básicamente lo que tengo son dos láser que están acá, y cuando una partícula sólida atraviesa el primer láser, tengo una primera señal, y cuando atraviesa el segundo, tengo una segunda señal, y de esa manera puedo medir el tiempo de vuelo. Claramente va a haber una relación entre el tiempo de vuelo y el tamaño de las partículas. De esa manera, asociando eso, puedo sacar una distribución de tamaños. Pasemos ahora a las técnicas de porosimetría, que están básicamente pensadas para obtener valores de distribución de tamaño de poros. Esto es una información muy útil, no solamente para conocer el estado del material, sino que hay aplicaciones específicas donde es fundamental, como por ejemplo los catalizadores. Muchos catalizadores basan su principio de funcionamiento en tener más superficie sobre la cual pueden ocurrir reacciones. Por lo tanto, saber cuánta superficie tiene y cuál es la distribución de poros es fundamental. La primera técnica de porosimetría es la técnica de adsorción, ojo con esto, de gases, es decir, los gases que de alguna manera por fuerzas de Van der Waals se unen en la superficie y quedan formando una capa superficial. Que distinto es a la quimiosorción, que implica de alguna manera la interacción con interacciones químicas fuertes. Entonces, la técnica de adsorción de gases es muy utilizada para determinar porosidad y implica ciclos de adsorción y desorción, ¿sí? Y eso se hace generalmente a temperaturas constantes, por eso se habla de isotermas de absorción y desorción. Muchas veces lo que se usa es nitrógeno, ¿sí? Y en definitiva se utiliza, no vamos a entrar demasiado en detalle en la técnica, pero yo sí se las quiero presentar. Se utiliza la ecuación de Kelvin, en donde se mide cuál es la presión versus, digamos, cómo termina siendo la presión luego del proceso de absorción versus la presión inicial, y tenemos una serie de variables dentro de los cuales entran aquí el radio de los poros, entonces entran la constante de los gases, y todos estos son el volumen molar, la tensión superficial
y el ángulo de contacto en principio de ese gas sobre la superficie. El proceso implica, como les decía, hacer una serie de curvas o isotermas de absorción, en donde imagínense que uno tiene una muestra en un lugar evacuado, ¿sí? Donde previamente se trató de eliminar todo posible gas absorbido previamente y se hace ingresar un gas. Ese gas en principio tiene una presión, pero con el tiempo, a medida que se va absorbiendo en distintas partes de la superficie, esa presión va a bajar. Entonces, eso es un proceso de absorción, luego se retira la presión y viene un proceso de desorción, y de esa serie de curvas es que se puede ir calculando cuánto es en definitiva el área superficial y cuánto es los tamaños de los poros. Una técnica similar es la técnica de área BET, que básicamente BET proviene de las siglas de las personas que inventaron esta técnica, que mide el volumen de absorción también en función de la presión ejercida, y hay algunas variables como por ejemplo el volumen de monocapa, porque imagínense que no es lo mismo tener todos los átomos uno al lado del otro formando una capa. Ahora, si ya se empiezan a formar diferentes capas, ya en principio la relación se perdería entre cuánto gas está absorbido y la superficie, ¿no? Entonces, por eso es un dato que de alguna manera hay que calcular. Y tenemos aquí otro parámetro C que se relaciona con la fuerza de absorción. Son parámetros que se determinan experimentalmente. En definitiva, para poder relacionar el área superficial, yo necesito ese volumen de monocapa que después lo voy a poder asociar a una superficie. Entonces lo que se va haciendo es linealizar esta curva y se va graficando. La variable de control acá es presión, ¿sí? Y se va midiendo el volumen, que todavía no se sabe si es de monocapa o no. Pero en definitiva lo que se va haciendo es se va graficando datos experimentales. Por un lado tenemos todo esto, ¿sí? Donde está el volumen y la presión que yo estoy ejerciendo versus la presión, y eso en definitiva una recta que se puede extender hasta calcular el volumen de monocapa, ¿sí? Y una vez que uno tiene el volumen de monocapa, bueno, en principio lo podemos relacionar con el área superficial, si tenemos en cuenta obviamente el número de Avogadro, ¿sí? El peso de la muestra y el área ocupada por una molécula en principio. Esto es una técnica que no requiere demasiado equipamiento, y ya les digo, no vamos a ver demasiados ejemplos, simplemente que ustedes sepan que existe. Son técnicas de que implican la absorción de gases, y su principio de funcionamiento es básicamente que cuando el gas pasa a estar absorbido en la superficie, deja de estar en la fase gas y por lo tanto la presión disminuye, ¿sí? Con un juego entonces de las presiones a distintas temperaturas y los volúmenes absorbidos, yo puedo inferir cuál sería el área superficial, y si es una superficie porosa, a sacar conclusiones acerca de la porosidad superficial en este caso. La última técnica que vamos a ver de porosimetría es la porosimetría de mercurio, ¿sí? Nada contaminante esta técnica. De hecho, utiliza mercurio líquido. Se utilizan tres parámetros, ¿no? En principio, toda la extensión de espacio ocupada por poros sería el volumen de poros. Tenemos también algo a determinar, que es la distribución del volumen de poros en función del tamaño. Es decir, no solamente vamos a poder saber cuánto es la porosidad porcentual, que es cuánto volumen de poros hay en función del volumen total del sólido, sino también de qué tamaño son, ¿no? Digamos, de qué tamaño es y cuánto aportan al volumen, qué de ese porcentaje de volumen de poros pertenece a los distintos tamaños de poros. Acá dice obviamente la porosidad es la relación entre el volumen de poros y el total, que sería el de poros más el del sólido, ¿no es cierto? Y la distribución de tamaño de poros sería la derivada del volumen de poros en función del radio. Es una función del radio. Básicamente la técnica entonces es tener una muestra que está pesada y que está evacuada, es decir, no contiene nada en su interior, en contacto con mercurio. A medida que empieza a aumentar la presión, ¿sí? El mercurio va a ser capaz de ingresar en poros cada vez más pequeños. Entonces yo lo que voy a ir haciendo es ver cuánto volumen de mercurio ingresó en la muestra, básicamente porque tuve que agregar más mercurio, en función de la presión, ¿sí? Y hay una ecuación que me va a relacionar el radio, ¿sí? Con la presión. Es decir, este sería el radio mínimo al que el mercurio puede ingresar, y eso es función de la presión y del ángulo de contacto y obviamente de la tensión superficial. Todos esos son valores que se conocen, son datos de entrada para esto. Por ejemplo, sabemos que
tenemos, bueno, medido en newtons por metro, este sería el valor de tensión superficial y el ángulo de contacto es alrededor de 140. ¿Sí? Por lo tanto, llegamos a una relación escalar entre la presión y el radio. Entonces esta es una típica curva de porosimetría. Voy aumentando la presión, a medida que aumento la presión cada vez hay más volumen intrudado y recuerden que presión acá se relaciona con radio. ¿Eh? Entonces en definitiva yo podría afirmar acá por ejemplo que todo este volumen corresponde a radios. ¿Eh? En este caso recuerden que es inversamente proporcional, ¿sí? Así que claramente el radio va a ir disminuyendo para allá, radios mayores a un determinado valor. A medida que sigo aumentando la presión, cada vez el mercurio es capaz de ingresar en poros más pequeños hasta que en algún punto alcanzo la presión límite del equipamiento. Y entonces ahí generalmente se hace un proceso en donde se retira la presión y en general el proceso siempre tiene histéresis. Y esa histéresis se debe a que parte del mercurio siempre queda alojado en los poros más pequeños y por más que yo retire la presión, no lo puedo eliminar. ¿Sí? Entonces el proceso tiene histéresis y es por eso. Muy bien, en algún momento teníamos que llegar. Esto fue entonces la última filmina, el último tema. Ahora solo queda estudiar.